planteado hacerlo en streaming, pero hay dos cuestiones que me han llevado a no aceptarlo. Una, el lío, con el mismo ordenador tendría que estar haciendo la grabación o poner otro ahí. Y dos, y es algo que se produce siempre que se habla sobre estas cuestiones. Gente que te llama para venir porque en el turno de palabra quiere acaparar la conversación, ¿de acuerdo? Yo quiero que el turno de palabra sea sobre lo que hablemos hoy, no sobre lo que pensamos o sentimos, o me contó mi abuela que sufrió cuando conoció a alguien que estuvo en un campo de concentración. Lo digo porque si se habla de los campos de concentración, así no hay que hablar después. Y porque hay una especie de tema único de gente que viene a reventar conferencias para que toda la conferencia sobre Oriente Medio acabe siempre en 1945 en Alemania o en Polonia. Por lo tanto, eso lo podemos ya obviar y hablar exactamente de lo que venimos a hablar, que es del problema de Israel. Yo en las redes sociales he puesto exactamente esto, el problema de Israel, el problema Israel y el problema es Israel. Es el índice de lo que voy a hablar hoy, pero lo voy a invertir en el sentido. Voy a empezar porque el problema es Israel, uno, el problema es, dos, el problema Israel, es decir, Israel como problema, ahora explicamos un poco las tres, y tres, el problema de Israel, porque Israel verdaderamente tiene un problema. Voy a empezar primero con una puesta en escena, que es una personalización de lo que yo he podido trabajar sobre este tema, o por qué creo que hay un enfoque necesario en este tema, ¿no? Sobre todo por la dimensión de lo que para mí es esencial, que es el papel de Europa. El problema es Israel, es que ya está bien de conflicto árabo-israelí, árabo-palestino. Aquí esto tiene solamente una denominación, y es que en Oriente Medio de pronto se instaló un artefacto estatal que se llama Israel. No pasa nada, eso ha ocurrido en muchísimos sitios, podía haber funcionado perfectamente, Israel es un Estado perfectamente legítimo, la cuestión es cómo se ha comportado en la zona. Por lo tanto, el verdadero problema lo gestiona, lo mantiene, lo hace y lo agrava Israel. Por lo tanto, la cuestión palestina no es relevante aquí. Lo que es relevante es hablar ya por fin de Israel, de lo que está haciendo, de lo que ha hecho y de lo que le va a pasar. El problema Israel hace alusión a cómo el mundo se ha acostumbrado a pensar desde Israel. Nosotros estamos en alerta 4, cualquiera que tengáis amigos de fuerzas y servicios de seguridad, sabéis que estamos en alerta 4, y eso es propaganda, porque España no tiene ningún problema, absolutamente ninguno. Lo que ocurre es que el nosotros abarca a Occidente y te hace pensar que nosotros somos los blancos que han sido atacados por los indios. Eso se hace siempre, cada vez que hay algún avance de Israel en lo que se llaman los hechos consumados. Los hechos consumados es que cuando tiene que negociar Israel, primero toma 10 para negociar sobre 5. Entonces el resultado final es que ya ha ganado 5 de entrada. Por lo tanto, ahora mismo estamos ante un paso de negociación de Israel, que vendrá después. El problema de Israel es porque vamos a ver que verdaderamente tanto el problema lo tiene Israel como la solución la tendrá Israel, ¿no? Pero al principio quiero hablar de mí, y de por qué estoy aquí y de por qué hice las cosas desde 1991. En el 91 yo me fui a Lovaina a estudiar con este señor para que me dirigiera la tesis. Este señor es Bishara Hader. Evidentemente en el 91 yo tenía 3 o 4 años. No os fijéis en la fecha porque no es relevante. Lo importante es lo que va a ir pasando a partir de ahí, ¿no? Este señor Bishara Hader, palestino, cristiano, si jugáis al golf, tiene un handicap 5, quiere decir que se mueve en los circuitos ya en los que ya le saca dinero al golf. Se pagó su carrera dando como monitor de tenis en un club superpijo de Milán. Este señor representa un tipo de palestino que existió en los años 70 y que ya no existe. Ha sido extirpado completamente de la faz de la tierra. Pero este señor en el año 91, este y otros 100, 200 como él, fueron los que venían proyectando una idea. Y es que en todas las sociedades árabes, el nivel de escolarización, el nivel de licenciados, el nivel de doctorados, siempre fue muy superior entre palestinos y palestinas que entre el resto del mundo árabe. ¿De acuerdo? Eso se ha ido, porque se ha producido lo que se llama un genocidio administrativo con los palestinos. Y es que lo primero que se hace cuando se bombardea una ciudad o un pueblo es quitar todos los archivos de los colegios, de los institutos, para que los niños no sepan qué curso está, qué notas tuvieron, para que nunca puedan ir a ningún sitio con un certificado. Por lo tanto, se ha eliminado una educación de una generación entera. Bishara Hader era amigo de Naim Hader. Naim Hader fue el primer representante de la Organización para la Liberación de Palestina ante la Unión Europea.
entonces Comunidades Europeas. Este señor consiguió que se unificasen los criterios de todos los países europeos. España no estaba todavía dentro y veréis que es relevante que no estuviera España para algo que voy a contar. Pero este consiguió una cosa de la que vamos a hablar después, y es que en el año 80 Europa tuvo una primera voz única sobre una cuestión política, y fue sobre Palestina. La política exterior europea se basa en un informe del año 73 llamado Informe de Aviñón, que se puso en funcionamiento por la crisis del petróleo del 73. Por lo tanto, si Europa se cohesionó en política exterior, fue por una cuestión árabe, específicamente Palestina. Naim Hader consiguió pacíficamente, intelectualmente, con ese look que tenían los palestinos de aquella época, de cristianos pijos dando vueltas por el mundo, consiguiendo lo que los judíos habían hecho muy bien, que es un lobby formativo. Lo que este consiguió fue una declaración europea y que le pegaran 6 tiros el Mossad un año después. Naim Hader murió en las calles de Bruselas en 1981. Por lo tanto, su hermano era el que dirigía el centro cuando yo llegué allí, y era el centro homenaje a Naim Hader, que se llamaba Centro Naim Hader de la Universidad Católica de Lovaina. Universidad Católica de Lovaina.